Dios les bendiga, queridos hermanos. En esta preciosa noche agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad que Él nos concede de estar ya reunidos en el Instituto Bíblico La Gracia de Chinameca. Para mí, como pastor, es un privilegio poder dirigirme a ustedes y poder seguir estudiando la palabra de Dios desde esta mesa virtual. Para ello vamos a orar. Señor, en esta preciosa noche, gracias te damos por la oportunidad que me concede de estar aquí reunido con mis hermanos en la fe y continuar con nuestro estudio en la iglesia, la obra maestra, parte 2. Señor, yo te agradezco por esta preciosa oportunidad. Te pido que tú nos ayudes en esta tarde, que nos ayudes para que podamos asimilar todas estas verdades bíblicas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Bueno, en las últimas clases que hemos tenido, vimos la prioridad y la práctica de la oración en la iglesia local. El miércoles pasado estudiamos la mujer y la iglesia local, ¿verdad? Y vimos las dos observaciones contextuales. Vimos la letra B, exhortaciones en cuanto a la apariencia de la mujer cristiana. Y hoy vamos a la letra C, vamos a ver 3 clarificaciones necesarias. 3 clarificaciones necesarias. Muy bien. Número 1. Vamos a ver la primera clarificación. Hermano Saúl, vamos a leer en estas 3 clarificaciones necesarias. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15. Amén, hermano. Ahorita lo busco. Dice primera de Timoteo capítulo 2, del 11 al 15. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Gracias, hermano Saúl. Número 1. Posicionalmente en Cristo hay igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Repito, posicionalmente en Cristo hay igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Muy bien. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, Efesios 1:3. Este versículo se aplica a todo creyente, ya sea hombre o mujer. Todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, aquí no es solo el hombre el bendecido, también la mujer.
¿Entiende? Muy bien. Veamos otro pasaje. Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Estamos hablando posicionalmente en Cristo hay igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto se refiere también a todo creyente, ya sea hombre o mujer. Muy bien. Vámonos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 4. Por favor, hermano Saúl. Sí, amén. Dice segunda de Pedro 1, del 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Gracias. Dios, hermano, según este pasaje, ha dado a todas las cosas, fíjense bien, todas las cosas, ahí está en el versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad. A todo creyente Dios le ha dado, le ha provisto todo lo necesario para vivir la vida cristiana, para vivir la vida de piedad, ya sea hombre o mujer. Muy bien. Siguiente, Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando vemos la palabra todos, quiere decir todos, hombres, mujeres, niños, ¿verdad? En el 27, todos, hombres y mujeres. El 27, porque todos, ¿verdad? Dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿verdad? Hermanos, todos los hombres y mujeres que hemos puesto la fe sola en Jesucristo, solamente hemos sido bautizados en Cristo. ¿Qué bautismo es ese? Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Escucharon, verdad? Todos, hermanos, todos, ¿verdad? Muy bien, en Gálatas 3:28, por causa del bautismo en el Espíritu Santo, las diferencias que nos separaban han sido superadas. La frase en Cristo Jesús, ¿a qué se refiere? A nuestra posición. ¿Entiendes? Es nuestra posición, hermano. Antes de ser salvos, estábamos en Adán. Estábamos perdidos, sin esperanza. Pero ahora, hermanos, las divisiones que nos separaban han sido superadas. Cuando creímos en Jesucristo, dejamos de ser hombres o mujeres o siervos. Antes había una separación, a las mujeres las excluían de las reuniones. En los tiempos de Pablo, habían muchos esclavos creyentes. Y hermanos, nos podemos imaginar a un esclavo salvo yendo a su amo salvo, diciéndole, ahora yo soy salvo, tú y yo somos iguales. Así que en Cristo somos iguales. Ya no soy tu esclavo. El amo
Bueno, lo tomaría del cuello y le diría, oh sí, ven para acá, vamos a hablar de esto. No, hermano, ya no. Algunos han malinterpretado estos versículos diciendo que al estar en Cristo todos los roles o distinciones en los roles han desaparecido. Por esto no es lo, pero hermano, quiero que entiendan algo. Esto no es lo que la Biblia dice. Estos versículos están enseñando acerca de su posición en Cristo, sus bendiciones espirituales. No está hablando de las funciones que tenemos los creyentes en la iglesia local. ¿Entienden? ¿Cómo sucede esto? Bueno, por medio de creer en Jesucristo, por la fe sola en Cristo solamente. ¿Verdad? Muy bien. 2. Hay muchas prácticas similares que pueden realizar hombres y mujeres cristianos en la esfera espiritual y en la iglesia local. ¿Me entiende? Hay muchas prácticas. Si usted nota que hay muchas cosas que se pueden realizar en la iglesia local, en la esfera espiritual. ¿Me entiende? Muchas cosas que se pueden realizar. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? Por ejemplo, número 1, el estudio de las escrituras. Si usted lee Primera de Pedro 2, 1 y 2, Pedro está escribiendo solo a los hombres. No, hermano. También a las mujeres. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, 1 y 2? Por favor, hermano Saúl, me ayuda a leerlo. Primero de Pedro, me dijo, hermano. 2, 1 y 2. Aquí está en la pantalla. Bueno, pero no proyectado. ¿Ah? El texto no aparece todavía, o lo busco en la Biblia aquí. No sé, mire si se ve. Solo aparece la cita, pero lo busco. Aquí lo tengo ya, 2, 1 Sí, al 2, ¿verdad? sí, tiene que Primera de buscarlo, hermano. Pedro. Sí, tiene que Sí, buscarlo. sí. Va, dice, Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Ajá. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. Pregunta, ¿está escribiendo Pedro solo a los hombres? No, hermano. También a las mujeres. ¿Qué les está diciendo Pedro? Aprendan la palabra de Dios. Es una actividad para todo creyente. Una mujer puede ser la mejor estudiante de un instituto bíblico. Hay mujeres bien inteligentes, bien dedicadas. ¿Me entienden? Entonces, la mujer puede aprender las escrituras. Siguiente, congregarse. Y tenemos Hebreos 10, 24 y 25, donde la Biblia nos enseña que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Ir a la iglesia es solo para los hombres. No, Dios quiere que también las mujeres asistan al culto. Fíjate bien, hermano. Cosas que la mujer y el hombre pueden hacer en la iglesia local. Orar al Señor, ¿verdad? Orar al Señor. Vamos a leer Primera de Juan, por favor, ahí, hermano Saúl, siempre. Capítulo 5, versículo 14 y 15. Sí, ahorita lo busco, hermano. 5:14.
Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien. La mujer puede orar con el hombre, puede clamar a Dios con el hombre. ¿Qué otra cosa puede hacer, hermano? Bueno, vamos a ver qué más. Evangelizar. Evangelizar. Veamos 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Hermano Saúl, siempre. Quiero decirles que grandes labores misioneras han sido posibles gracias a muchas mujeres creyentes que han estado dispuestas a ir a lugares lejanos para enseñar el evangelio a otras personas que están perdidas. Vamos a leerlo, hermano. Sí, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué bueno. Esto va para hombres y para mujeres, ¿verdad? Podemos evangelizar. Debemos de evangelizar. Siguiente, ejercer sus dones espirituales. Vámonos a 1 Pedro, hermano Saúl, por favor. Capítulo 4, versos 10 y 11. Si leemos este pasaje, vamos a ver que este pasaje se aplica a todo creyente. Primera de Pedro me dijo, hermano, capítulo 4 del 10 al 11. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios dio dones espirituales a hombres y a mujeres. A mujeres creyentes, ¿verdad? Eso de los dones es en el momento de la salvación. Muy bien. Siguiente. Enseñar, amonestar, cantar. Eso está en Colosenses, hermano Saúl, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, Colosenses. 16. Sí. Ahorita lo busco, hermano. Este versículo también es para hombres y mujeres. Dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Ahí está, es para hombres y mujeres. Siguiente. Ser equipadas para el ministerio. Está en Efesios 4, 11 y 12. Si usted lee este pasaje, se va a dar cuenta que en el versículo 11 están los dones del ministerio. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 dice,
a fin de perfeccionar a los santos. O sea, equipar a los santos para la obra del ministerio. Aquí la palabra santos se refiere a hombres y a mujeres, ¿verdad? O sea que una mujer puede ser equipada. Una mujer puede, así como ustedes están siendo equipados, una mujer puede ser equipada también. Bien, pregunta. ¿Son las mujeres cristianas piadosas una verdadera bendición para cualquier iglesia local? Sí, hermano. Sí, son una bendición. Ellas pueden enseñar en la escuela dominical. Pueden enseñar a otras mujeres. Pueden cantar alabanzas especiales. Pueden orar en grupos de intercesión. Pueden visitar a otros creyentes. Esto no quiere decir que los hombres deben dejar que las mujeres hagan todo el trabajo. Porque en muchas iglesias las mujeres dirigen todo el trabajo. ¿Por qué? Yo he visto iglesias, hermanos, donde las mujeres dirigen todo el trabajo, pero es porque los hombres han fallado en el liderazgo espiritual. No sé si me entienden. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, los hombres han fallado, ¿verdad? Y las mujeres son las que se han puesto los, como dicen, los pantalones. Muy bien. 3. ¿Hay alguna diferencia de función establecida divinamente entre el hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia local? Note usted la palabra función. La palabra función no es una diferencia de posición. No estamos hablando de superioridad o de inferioridad, sino de funcionalidad. Dios, hermanos, tiene funciones diferentes para cada uno según su diseño divino. Por ejemplo, para el hogar y para la iglesia local. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver Efesios capítulo 5. Vamos a ver si hay en el hogar hay diferentes funciones. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Si ustedes ven, el versículo 22 está dirigido a la mujer. La esposa debe sujetarse a su propio esposo, no a otros esposos, sino a su propio esposo. Y deben hacerlo como para el Señor. O sea, esa es la voluntad del Señor. Pero el Señor también le ha dicho al esposo que él es el líder en el hogar y debe amar a su esposa como él amó a la iglesia. Muy bien. Ustedes ven la palabra someterse. ¿Ya? No sé si la observan ahí en el párrafo que hemos eh, expuesto acá. La palabra someterse significa que alguien se pone, oigan bien, voluntariamente bajo la autoridad de otro para funcionar correctamente. Por ejemplo, en el ejército puede haber un general, un capitán, un sargento y un cabo. O sea, hay una estructura que tiene el ejército para que
haya orden. ¿Eso quiere decir que el capitán es menos inteligente que el general? No. A veces puede ser que sea más inteligente que el general. Incluso puede ser que un día él también llegue a ser general. Pero en su rol, el capitán tiene que someterse bajo la autoridad del general. Así es en el hogar. La esposa debe someterse a su esposo. Eso no quiere decir que la mujer es menos inteligente que el hombre. Es más, hermanos, muchas mujeres son más inteligentes que su esposo. Pero Dios tiene una estructura que debemos seguir y que es verdad en el hogar y en la iglesia. Lo mismo sucede en el trabajo. ¿Me entiendes? En Efesios, en Efesios capítulo 6, del 5 al 6, si usted lee ahí en su casa, anote el pasaje, el empleado debe someterse a su jefe, no solo cuando el jefe los está viendo, sino cuando éste no está, deben hacerlo para el Señor. Un consejo para los pastores: si no tienes cuidado y si lo que haces no lo haces para el Señor, puedes llegar a ser muy aragán, porque no hay un amo mirándote, solo el Señor. O sea, la principal prioridad y actividad del pastor es estudiar la palabra de Dios para ser un obrero aprobado por Dios. Hermanos, haciendo estas aclaraciones, estamos listos para ver las actividades de la mujer en la iglesia local. Estamos listos. Vamos a ver, vamos al punto D. Las exhortaciones en cuanto a las actividades de la mujer cristiana en la iglesia local. Antes de enseñar lo que una mujer no debe hacer en la iglesia local, Dios enfatiza lo que sí puede hacer. Veamos. Hermano Saúl, me lee el pasaje. Amén, hermano. Dice 1 Timoteo 2, del 11 al 15. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien. Número 1. Una mujer debe aprender las escrituras. Eso lo dice el versículo 11. ¿Entiendes? ¿Cuál es el mandato de Dios en cuanto a esto? Que la mujer aprenda la palabra de Dios por medio de la instrucción en la iglesia local. Ustedes ven la palabra aprender. Viene de la forma verbal griega que significa discípulo. Y debemos de recordar, hermano, que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Quiere decir aprender por medio de instrucción cara a cara. ¿Y cuál es el contexto del capítulo 2 y 3? La iglesia local. Entonces, inmediatamente en este pasaje, hermanos, vemos aquí una diferencia con la sinagoga. Estaba reservada solo para los hombres, jóvenes y adultos. Pero en 1 Timoteo, vemos que también las mujeres pueden aprender la palabra de Dios en la iglesia local.
De hecho, la palabra mujer en el versículo 11, hermanos, está en singular, lo cual significa que esto es una verdad para cada mujer. Cada mujer debe tener la oportunidad de aprender la palabra de Dios. Si ustedes notan la palabra aprender, ¿en qué tiempo está el verbo? Presente. Muy bien. Está en el presente. Muy bien, correcto. ¿En qué voz está? Indicativo, hermano. Ajá. Indicativo. Está en la voz activa. Activa. Amén. Ella debe escoger aprender. ¿Entiendes? ¿Y en qué modo está? Está en el modo imperativo. O sea que es una orden. Miren, hermano, imaginen la Biblia lo que nos enseña. Es una orden que aprendamos. ¿Y cuánta gente está aprendiendo? Poca gente. Poca gente, hermano. Esto que acabo de mencionarles es bien importante. En la sinagoga solo los hombres podían reunirse, pero en la iglesia local, en la obra maestra de Dios, es para todos. Todos pueden aprender. ¿De qué manera deben aprender una mujer las escrituras? Ahí dice la Biblia. En silencio, sin protestar, sin interrupciones verbales. No quiere decir, hermanos, que tiene prohibido hacer algunas preguntas o dar un testimonio o orar en la iglesia, aunque los hombres deben liderar la oración pública. Tampoco quiere decir que cuando ella entra al templo, lo único que ella puede hacer es saludar a la gente. No, hermano. No, ella puede hacer preguntas. ¿Me entiende? Dice con toda sujeción. Significa, hermanos, totalmente sujeta a la palabra. ¿Me entiende? A la autoridad de la palabra de Dios. En otras palabras, mientras ella está aprendiendo, no debe estar peleando internamente contra la autoridad de la iglesia local, sino que debe reconocer que Dios tiene una estructura para la iglesia local. No sé si ustedes han visto, hermanos, pero hay mujeres terribles. Fíjense que allá en Estados Unidos, cuando mi hermano empezó a enseñar la Biblia, mi hermano Salvador Sánchez, en una iglesia que era una de las iglesias de Dios más antiguas, hermanos, pero más antiguas. Ahí en la iglesia había una mujer que tenía la autoridad de exhortadora, ¿verdad? Y hermanos, y esta mujer se le oponía a mi hermano. Cuando mi hermano enseñaba la Biblia, ella se oponía a lo que la Biblia decía. Se le oponía, hermano. Es eso lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. ¿Me entiendes? ¿Qué puedes aprender de todo esto? Dios quiere que la mujer cristiana aprenda la palabra de Dios continuamente con la actitud correcta. Hermanos, Dios quiere que la mujer cristiana aprenda continuamente toda la verdad y que lo hagan en el diseño de Dios con una actitud mental correcta, correcta, óigame bien, correcta. Pero eso no es todo, porque aunque en el versículo 11 nos dice que una mujer puede aprender las escrituras, en el versículo 12 nos aclara que, dos, una mujer no debe enseñar las escrituras a los hombres. Muy bien. Léame el versículo 12, hermano Saúl.
El 12 siempre de 1 Timoteo, Sí, 1 Timoteo, ¿verdad? sí, sí, sí. Ahorita, hermano. El 13 dice, porque Adán fue formado primero. El 12. El 12. Sí, el 12 le estoy No pidiendo. permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muy bien, entonces el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque eso es inspirado por el Espíritu Santo, y como portavoz de Dios, da esta orden. Cuando la gente rechaza esta instrucción, no están rechazando lo que un hombre ha escrito, sino lo que Dios ha escrito. ¿Con qué se entrelaza el enseñar? Con la enseñanza sistemática y con la autoridad en la iglesia local. Ayer, la palabra enseñar, del griego didasco, se refiere a hacerlo sistemáticamente y con autoridad. En las epístolas pastorales se usa esta palabra para referirse a la enseñanza de la sana doctrina. En otras palabras, a una mujer se le prohíbe ser una maestra de las escrituras en ciertas circunstancias. ¿Cuál es el contexto específico? En la iglesia local. No debe ser una maestra sobre los hombres. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Creen que una mujer puede ser mi maestra? Me refiero, ya siendo yo un hombre adulto, un pastor maestro, ¿verdad? No pudiera, hermano. No pudiera una mujer estarme enseñando. ¿Me entiendes? ¿Qué palabra indica a quién una mujer no debe enseñar las escrituras? Al hombre. En el versículo 12 no es la palabra griega antropo, que significa humanidad, sino la palabra griega andros, que significa varón u hombre adulto. Así que una mujer no debe enseñar la palabra de Dios a hombres adultos en la iglesia local. Pero quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir que las mujeres no deben enseñar la Biblia. Quiero aclarar. Veámoslo. ¿Qué es lo que esto no prohíbe hacer a una mujer? Dígame, hermana Dilcia. Hermana Dilcia está preguntándome. Dice Dilcia que si a un inconverso le puede enseñar a una mujer. Correcto, le puede enseñar. Sí le puede enseñar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que esto no prohíbe hacer a una mujer? La evangelización personal a hombres adultos. Puede evangelizar hombres adultos. Si ustedes leen el pasaje de Hechos 18, versículos 25 y 26, en este pasaje vemos a un hombre llamado Apolos, quien era muy positivo hacia Dios, pero no entendía correctamente el evangelio. Así que un matrimonio, Aquila y Priscila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, hay un lugar para que las mujeres evangelicen a los hombres. Pueden, hermano, enseñarle a un hombre. Lo que estamos hablando es a hombres maduros en la iglesia local. ¿Me entiendes? También pueden enseñar a otras mujeres. En Tito, capítulo 2, versos 3 y 4 es muy claro. Aquí dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Es posible que sea de una manera informal o de una manera formal. El don espiritual de enseñar es dado a hombres y a mujeres por igual. Hay mujeres que son buenísimas para enseñar.
¿Entiendes? Sí, maduro se refiere a hombre preparado en la palabra de Dios. Sí, correcto. Correcto. Muy bien, ¿qué más? Aquí hay mujeres enseñando a mujeres. También pueden enseñar a niños, ¿verdad? Timoteo aprendió las escrituras desde la niñez. ¿Quién le enseñó? Su abuela Loida y su madre Eunice, ¿verdad? En 2 Timoteo 1:5. Ahí podemos ver, él probablemente fue salvo, ¿verdad? O sea, Timoteo llegó a ser salvo, conoció las escrituras. ¿Quiénes le enseñaron? 2 mujeres, su abuela y su madre. Entonces, en los tiempos de la iglesia primitiva, no habían escuelas dominicales, hermano. No habían. Ahora, ¿es incorrecto tener una escuela dominical? No, no es incorrecto, porque no están violando ningún principio bíblico. La escuela dominical es absolutamente correcta que una mujer enseñe a los niños. O sea, hay muchos ministerios en la iglesia local donde la mujer puede participar. 3. La mujer no debe tener autoridad sobre los hombres en la iglesia local. Vamos a leer, hermano Saúl, versículo 12 al 14 nuevamente. Amén. Del 12 al 14 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Muy bien. ¿Qué significa tener autoridad? Es ejercer autoridad. ¿Me entienden? Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, hermanos, esto sucedía en la iglesia de Éfeso. El asunto no es que había una lucha de poder en la iglesia de Éfeso que debía ser solucionado, sino que está hablando de un principio que Dios ha establecido. Tampoco está hablando de una prohibición de ejercer liderazgo por medio de la posición del anciano, sino que se refiere a su función. Bien, pregunta, ¿qué es lo irónico en cuanto a en silencio? La mujer debe estar en silencio, reconociendo el plan y diseño de Dios para su función en la iglesia local. Hermanos, ellas deben de estar descansando en el Señor en lugar de estar protestando. ¿Me entienden? ¿Con qué razonamiento se rechaza esto por algunos hoy? La Biblia no dice la verdad. La Biblia no dice la verdad. Mire, ten en mente que Satanás siempre ha tratado de crear dudas hacia la palabra de Dios. Él fue la primera persona en crear división en el jardín del Edén. ¿Es verdad que Dios os ha dicho? Y hoy en día, cuando algunos escuchan estas instrucciones, dudan o las rechazan también. Algunos dicen, la Biblia no dice la verdad y la Biblia está desactualizada. O Pablo estaba en contra de las mujeres. Pero hermanos, esto fue el Espíritu Santo quien dirigió a estos hombres a escribir la Biblia. Otros dicen que Pablo estaba acomodándose a una sociedad dominada por hombres. Pero esto no es verdad tampoco. Lo vamos a ver más adelante. Otros dicen que
esto era un problema local en Éfeso, donde unas mujeres tenían autoridad y eran falsas maestras. Bueno, vamos a ver, hermanos, estas son algunos razonamientos, ¿va? Que se rechaza esto por ahora en este tiempo. Anoten estos razonamientos que mucha gente tiene. La Biblia no dice la verdad, la Biblia está desactualizada, Pablo está en contra de las mujeres, Pablo se acomodó a una sociedad dominada por hombres, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos razones dadas para esta prohibición? Que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre, que aprenda en silencio. ¿Cuáles son las dos razones dadas para esta prohibición? Bueno, vamos a ver. Ahí va a quedar grabado esto, hermano. Pablo está dando soluciones a un problema local en la iglesia de Éfeso. Vamos a ver cuáles son las dos razones dadas para esta prohibición. Aquí están las dos razones. Primero, el orden de la creación. En el versículo 13, dice la Biblia que Adán fue formado primero. ¿Oyeron, hermano? Porque él iba a ser la cabeza de su esposa. Él iba a ser la cabeza de su esposa. Muy bien. Pero recordemos que la prioridad no quiere decir superioridad. Estamos hablando de un liderazgo funcional. En otras palabras, el liderazgo en la familia fue para el hombre. O sea, a Dios puso al hombre como cabeza de la mujer, del hogar. ¿Me entiendes? Eso fue desde el principio, hermano. ¿Me entiendes? Sí, hermano. Y número 2, la caída del hombre en pecado. Vemos 3 observaciones sobre este versículo, 14. Adán no fue engañado. Eva fue engañada totalmente. Eva vino a ser transgresora antes que Adán. Esa es la razón por qué en el hogar el hombre es cabeza. Así lo ha diseñado Dios. Y en la iglesia los hombres son, hermanos, los que gobiernan la iglesia local. Pensemos en esto. ¿Vale? ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Bueno, fue Eva. ¿Ya? Pero, ¿qué dice Romanos 5:12, hermano Saúl? Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien. En Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Ya que ahí dice? Pero Génesis 3 dice que fue Eva la que comió primero el fruto. Y después dio al hombre. Entonces, Eva fue la primera en pecar. Pero ¿por qué Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre? ¿Saben por qué, hermano? Porque él era la cabeza de la familia. ¿Eso quiere decir que Eva no era responsable? No. Esto quiere decir que Eva no tendría consecuencias. No, tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, aquí vemos que Dios ha puesto una maldición sobre la mujer, sobre el hombre y la creación. ¿Ya? En Génesis 3:16 está eso. Vemos que la maldición sobre la mujer es que dará a luz con dolores. Y eso es verdad hasta hoy, hermano. Pero la segunda cosa que vemos en el versículo 16, como resultado del pecado, es sobre el deseo. Lo que indica esto es que ahora
que las mujeres tienen una naturaleza pecaminosa, ellas tendrían la tendencia de dominar a sus esposos. Y los hombres tendrían la tendencia de aplastar a sus esposos, lo cual es la razón del abuso en los hogares. Por eso tenemos muchos problemas en las iglesias hoy en día. ¿Me entiendes? Por eso dice la escritura, hermano Johnny, y él se enseñoreará, dice, hermano. Sí, sí, así es. Sí, correcto. Entonces, hermano, ¿cuál fue la esencia del pecado de Adán? Invertir el rol del hombre y la mujer. ¿Ya? Adán siguió a Eva. No solamente fue la desobediencia al plan de Dios de no comer, sino más aún el hecho de invertir el rol de la mujer y del hombre. Vemos a Adán siguiendo a Eva. Ustedes ven en Génesis 3:17, van a ver que dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fijémonos en lo que Dios dice aquí. En lugar de escuchar a Dios, el hombre escuchó a su esposa. Y la esposa, en lugar de someterse a su esposo, tomó el liderazgo al comer del fruto. Hermanos, ahora, una aplicación equivocada aquí sería concluir que uno nunca debe escuchar a su mujer. Vemos en las escrituras que en algunos casos, en algunas ocasiones, los hombres escucharon sabiamente a sus esposas. Pero otras veces algunos fueron necios por escuchar a sus esposas, especialmente cuando fueron contra la voz de Dios. Eva no respetó la autoridad de Adán. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema. Invertir los roles. Las instrucciones de Pablo aquí se basan en circunstancias únicas. No. Las razones son creacionales y son aplicables a toda época. Pablo está hablando de Génesis 1 y al Génesis 3. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Estos son principios temporales o permanentes a seguir? Son principios permanentes, aplicables a todo lugar y a toda época. Primera Timoteo 2:8 dice que los hombres deben orar en todo lugar. No está dando instrucciones localizadas, sino principios que se aplican a todo lugar y época. Ustedes ven la palabra aprender, está en el tiempo presente, versículo 11. La palabra permitir, verso 12, está en el tiempo presente. La palabra enseñar está en el tiempo presente. La palabra ejercer dominio está en el tiempo presente. O sea, Pablo está dando principios permanentes y las razones bíblicas refuerzan la verdad de que este principio no está basado en razones culturales. ¿Me entienden? ¿En qué otro lugar y de qué otra manera apoyan esto las escrituras? Bueno, no hubo apóstoles femeninas llamadas por el Señor. Todos los apóstoles fueron hombres. ¿Por qué? Porque este es el diseño de Dios para el liderazgo de la iglesia. ¿Oyeron, hermano? Una mujer, quiero ser claro, no puede ser pastora. No puede ser pastora. ¿O encontraron ustedes alguna apóstol femenina? No, no hay. ¿Me entiende? El Espíritu Santo no dirigió a mujeres a escribir la Biblia. ¿Por qué no? Porque las escrituras son autoritativas. Usted lee en primera Timoteo, capítulo 3, verso 1. Fijemos qué dice. Dice, si alguno desea obispado,
buena obra desea. Bien. ¿En qué género habla? Vamos a ver, hermanos. Si alguno anhela obispado, ¿en qué género está hablando? Masculino. Muy bien, muy bien. Es masculino. Si alguno, no dice si alguna, ¿verdad? Cuando Primera Timoteo fue escrito, no había divisiones de capítulos en el original. Las calificaciones para un obispo o pastor o anciano o diácono fueron para hombres, para un hombre, no para una mujer. Todas las calificaciones, hermano. Fíjense bien lo que les voy a decir. En 1 Timoteo 3, 1 al 7 están en género masculino. Recordemos que cuando ellos escribieron las palabras, algunas veces lo hicieron en masculino o en femenino. Pablo escribió todos los requisitos para el pastor en masculino. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el liderazgo en la iglesia local debe ser solamente guiado por hombres adultos de la iglesia local. ¿Se acuerdan cuando eligieron los diáconos? Buscad entre vosotros a 7 varones, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos de este oficio. Ahí habla de varones, no dice mujeres. ¿Me entiendes? Ciertos requisitos para el pastor son importantes de cumplir para una mujer. O sea, son imposibles de cumplir, quiero decir, para una mujer. Por ejemplo, versículo 2. Dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Hermanos, la evidencia bíblica es muy clara. Las mujeres no pueden ser pastoras. Las mujeres no pueden ser ancianas de la iglesia, o sea, ancianos de la iglesia. No pueden ser líderes. Solo hombres en la iglesia local. A muchas denominaciones han aceptado pastoras al ministerio. Ahora voy a decir una cosa, hermano. En algunos lugares los hombres no se ponen los pantalones y por eso las mujeres toman las riendas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿En qué otro lugar es cierto que los pastores son disponibles para una mujer? Bueno, bien. ¿Por qué las iglesias ya no siguen esto hoy? Mire, hermano, porque rechazan la autoridad y la suficiencia de la Biblia, de las escrituras. Esto es verdad en muchas iglesias liberales. Siguiente. Porque interpretan incorrectamente las escrituras. Es interesante saber, hermano, que si leyéramos un comentario bíblico de antes de 1969, veríamos que ellos hacían una interpretación de estos versículos exactamente iguales a los que hemos hecho hoy. Pero desde 1970, oiga bien, muchos comentaristas bíblicos empezaron a rechazar estas verdades. ¿Por qué? Porque entre 1960 y 1970 surgió un movimiento que se llama de liberación femenina y empezó a surgir con mayor fuerza y después de poco tiempo la manera de pensar del mundo influenció a la iglesia. ¿Entiendes? Bien, vamos a ver.
Bueno, ya lo dijimos. O sea, Joana dice cuál es la participación de la mujer en la iglesia. Bueno, puede enseñar a los niños, puede cantar, puede orar, puede evangelizar. Ya lo dijimos anteriormente. Ahí está grabado para que lo vea Joana, ¿verdad? Entonces, También está, ¿verdad, pastor? Lo de la diaconisa, ¿verdad? sí, pueden servir, sí. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, el mundo, hermanos, ¿por qué las iglesias quieren ser? ¿Por qué, hermanos? Bueno, vamos a ver aquí. Porque las iglesias quieren ser políticamente correctas en lugar de ser bíblicamente correctas. Esto es lo que sucede en muchas iglesias hoy en día. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahí vemos en Honduras a una mujer que está siendo presidenta. Bueno, así es en ese tiempo de la liberación femenina, ¿verdad? Ya son líderes. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Porque las iglesias, ya sea de manera oficial o no oficial, están a cargo de mujeres líderes. Quiero contarles, hermanos, que esta iglesia donde yo estoy pastoreando, un tiempo la gobernó una mujer. Fue una pastora que mandaron acá. Y ella es la que estaba gobernando la iglesia, dirigiendo la iglesia, y la gobernó como por 7 años. Pero se miraba bien feo, hermano. Sinceramente, les digo que ella quería tomar dominio sobre todas las cosas. Y algunos hermanos se sentían incómodos, ¿verdad? También, hermanos, ya lo dije, ¿verdad? Que hay escasez de hombres piadosos que puedan cumplir este papel. Por lo tanto, las mujeres buscan hacerlo, aunque la Biblia no lo permite. ¿Ya? Entonces, esto es un problema serio hoy en día en muchas iglesias alrededor del mundo. Y si nosotros hemos estado enseñando incorrectamente acerca de estos pasajes, ahora tenemos que tomar una decisión: seguir enseñando mal o ser aprobados por los hombres, o corregir la enseñanza y ser aprobados por Dios. Así es esto, hermano. A ver, otra pregunta acá. Sí, sí, Dilcia, se puede. Hay muchos dones que la mujer puede ejercer dentro de la iglesia local. ¿Me entiendes? Bueno, veamos más. ¿Qué más vemos a ver aquí? Vamos aquí a entrar al versículo. ¿Por qué las iglesias ya no siguen esto hoy? Dijimos porque hay escasez de hombres piadosos que puedan cumplir con este papel. No hay hombres disponibles, ¿va? Que hagan la obra, que hagan la labor. 4. La principal influencia de la mujer es generalmente en el hogar. Primera Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, las mujeres pueden ser una bendición en la iglesia, pero ellas no pueden ser los líderes de la iglesia. ¿Oyeron? Hay un lugar donde pueden ser de gran influencia. ¿Y sabe cómo se llama ese lugar? Se llama el hogar. El hogar. El hogar. Este versículo 15 está sujeto a muchas interpretaciones. Algunas son muy necias y otras son muy buenas. Algunos interpretan que esto se refiere a la salvación eterna, que por medio de tener hijos y ellas irán al cielo. Otros enseñan que esto se refiere a la salvación física, que si una mujer es piadosa, ella no va a tener dolor al dar a luz sus hijos. Saben que eso lo dijo un predicador que se llama Kenny Hagin. Él enseña eso. Él es un predicador del evangelio de la prosperidad.
Otros han enseñado que esto se refiere a que una mujer piadosa no puede morir al dar a luz. Pero en la Biblia hay mujeres piadosas que murieron al dar a luz. Otros enseñan que esto se refiere a María dando a luz a Jesús. Imagínense las diferentes interpretaciones que hay. ¿Qué significa este versículo? Bueno, ahí está una palabra al inicio del versículo. ¿Entienden? ¿Cuál palabra es? Observen la palabra. Miren, es esta palabra. Miren. Pero, esa es la palabra. Eso indica un contraste entre la influencia de la mujer como líder en la iglesia local y su influencia en el hogar. ¿Vieron? Pero, bien, ¿qué significa se salvará engendrando hijos? En este contexto, significa ser libre de ser considerada insignificante en la iglesia local. La palabra salvar indica una liberación o preservación. Recordemos que el contexto determina el significado de las palabras. Salvar puede referirse a liberación física o espiritual. Entonces, en este contexto, la palabra salvar se refiere a ser liberada de ser espiritualmente insignificante en la iglesia local. En otras palabras, hermano, aunque una mujer no puede ser líder espiritual en la iglesia local, o sea, no puede ser pastora, por razones creacionales, ella puede ser preservada y puede ser usada en gran manera por el Señor en su propio hogar. ¿Cómo lo va a lograr esto? Bueno, vamos a ver el pasaje. Aquí lo tengo. Por medio de una vida piadosa. Ahí está la vida piadosa, miren. ¿Ya? Y el entrenamiento de sus hijos en la palabra de Dios. Piensen por un momento, hermano, sus esposas tienen una gran oportunidad de ser una gran influencia en el hogar, en la vida de sus hijos. Los hombres, por lo general, trabajamos fuera de la casa para proveer para el hogar. Entonces, ¿quién es la persona que permanece en casa y tiene la oportunidad de influenciar a los hijos? Es la madre, hermano. Es la madre. John y Charles Wesley fueron grandes predicadores y teólogos británicos del siglo XVII. Quiero decirles que fueron criados piadosamente por su madre Susana. Ella era una persona de notable piedad y crió a sus hijos en contacto con las historias de la Biblia, contándoles cada noche en la habitación de los niños. Susana tuvo 19 hijos y ella los crió a todos bajo la influencia de la palabra de Dios. Imagínense, hermano. Fueron grandes predicadores estos hombres. ¿Qué cualidades personales son necesarias para esta influencia, para que esta influencia sea espiritualmente impactante? Bueno, fe es una cualidad. Ahí está en el versículo. Amor es otra cualidad. Santificación. Mire, fe es vivir por fe. La mujer
Una mujer cristiana puede ser de una gran influencia si vive por fe. Amor es la palabra ágape. Santificación es separada para el Señor, separada para Dios. Y cuando uno está separado para Dios, tiene una conducta apropiada. ¿Me entienden? Es sinónimo de consagración. Y la palabra modestia quiere decir autocontrol. Un sano juicio basado en la palabra de Dios, no en sus emociones, lo opuesto a lo que hizo Eva. Bien, dice la hermana Joana Salazar que a las esposas de pastores que ha escuchado que se les hace llamar pastoras. Bueno, esa es una costumbre que en las iglesias se da. La pastora, dicen, porque es la esposa del pastor, pero no porque tenga una función de un liderazgo espiritual en el sentido de pastor, ¿verdad? ¿Me entiendes? La esposa del pastor debe ser así como esta mujer que está hablando Pablo a Timoteo. ¿Me entiendes? Muy bien. Vamos a llegar hasta acá.